Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca lo que hay detrás de la noticia. Y hoy, si me permiten, quiero ir por un tema que está en casa, que está con tu compañera, con tu compañero, que está entre los compañeros en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en la universidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué nos anda pasando de adentro para afuera? Porque el afuera golpea y después hay un proceso y de ahí vamos de adentro para afuera. Eh, Hay como una latencia oprimida en nosotros, ¿no? Como una opresión, un esquema donde de repente nos meten y no podemos salir. Eh, Me gustaría hablar de nuestra salud mental desde un lugar abierto que podamos comprender, por lo menos trazar determinadas líneas. Con nosotros está Leonardo Levison. Él es psicoanalista, psiquiatra. Presentarlo es largo, pero voy a hacer un esfuerzo. Después van a estar los zócalos. Él es profesor adjunto regular de la Cátedra de Psicopatología 2 y Psicología de la UBA, docente de la maestría en psicoanálisis de nuestra querida UBA. Qué terrible, ¿no? Después vamos a hablar si podemos de la UBA. Docente de posgrado de la UBA y en la Universidad Nacional, de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, director del proyecto de UBA y Ciencia y Técnica. Decía antes de la UBA porque se han formado cuadros, dirigentes, sujetos, hombres, mujeres, que hacen a la patria, que hacen al resguardo de una patria, ¿no? Y que en caída libre que hay en cuanto a la responsabilidad del Estado en velar, en fortalecer estos servicios del pensamiento crítico, de la salud, de la ciencia. Leonardo, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por la invitación, un gusto. El gusto es nuestro y la primera pregunta sería, ¿qué está pasando en la salud de las distintas capas sociales y cómo se representa, cuál es la representación simbólica del cuerpo para afuera en el comportamiento del sujeto, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pasan muchas cosas. Me parece que yo te diría que lo que hay es un estado, lo que noto así, no es por ahí muy académico esto que te voy a decir, pero una primera impresión, un estado de tensión y de tristeza. Yo creo que a mí a veces me pregunta gente que no es de la profesión, digamos, ¿qué es lo que más le pasa a la gente? Y lo que siempre me aparece contestar es que, ¿cuál es la enfermedad más frecuente, digamos, ¿no? Bueno, la depresión, la tristeza. Yo creo que el problema hay acá, ¿no? Por lo menos de lo que se palpa, de lo que se siente. Y la tensión, o sea, creo que además de los cuadros de cada cual, porque además hay un factor individual o hay un factor subjetivo, singular, que eso, bueno, ya no depende de otra conjunción de factores, pero que hay algo de la presión, de la opresión, de la tensión, ¿no? Que creo que tiene que ver con toda la situación externa que se está viviendo y que afecta desde ya a la salud mental desde muy distintos aspectos, porque va desde tener el dinero para pagar el colectivo, para poder ir al hospital a la consulta y poder hacerlo con cierta regularidad. Vos sabés que los tratamientos sí, en general requieren de ir o todas las semanas o una vez cada 15 días o con cierta regularidad, o si es un niño llevarlo, que los padres puedan llevarlo y puedan dejar su trabajo, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas que son como básicas. Bueno, eso ya genera muchas veces una dificultad, una tensión, un problema, ¿no? Que no lo puedo llevar, que no puedo ir, que no tengo para el colectivo. A partir de eso, bueno, todo lo que se puede imaginar de lo que son, bueno, todo lo que es la situación de los hospitales, las esperas, las demoras, los turnos que no hay, la infraestructura, que si bien el OPSI es relativamente simple, porque a veces no se necesita más que una silla y nada más, o dos sillas y eso es todo, y por eso que se atiende en los pasillos, se atiende en el jardín, se atiende en los lados más insólitos. Bueno, pero todo eso genera una situación de muy particular tensión para los pacientes y también para los profesionales, porque la gente que está, te estoy hablando del ámbito hospitalario especialmente. En el ámbito ¿no? hospitalario hay una estructura que está dando contención
a todas las manifestaciones que tienen que ver con la crisis que padece el sujeto desde el punto de vista de su salud mental, ¿no es cierto? Después podemos hablar un poco de otras cuestiones dramáticas y emergentes de emergencia a los hospitales. No, pero digo, estas cosas hacen, sí, se está dando contención, a pesar de todo, y eso yo quiero destacarlo, en la mayoría, en la enorme mayoría de los lugares que yo frecuento y tengo la suerte y porque además me interesa mucho trabajar en los espacios públicos, es notable la posibilidad de contención que a veces es la única que tienen la gente, de tener ese rato, ese momento en la semana. Sí, se está dando contención, a pesar incluso de todas estas dificultades que se padecen. La verdad que el trabajo, sobre todo de los residentes, de los concurrentes, bueno, también la gente de planta en muchos lugares, el trabajo es enorme, el trabajo es luchar contra miles de dificultades y de cosas, pero en general en muchísimos lugares hay una tarea que para mí es admirable. Leonardo, ¿podemos volver un poquito atrás a el sujeto que se manifiesta con una profunda depresión, una profunda tristeza? La tristeza suele encapsularnos, ¿no? Suele ponernos en una especie de prisión. ¿No? Así es. No nos da, hay que romper esa cárcel, salir para poder ir a la afuera, ¿no? ¿Qué genera en un jefe de familia que la está remando y muy mal, con dificultades, con pánico a perder el trabajo? ¿Qué genera esa depresión, esa tristeza y cómo impacta en su núcleo? Porque él es un referente. En casa es un referente ante sus hijos. Y mira, eso puede derivar en muy distintos tipos de síntomas, depende, por supuesto, también los factores subjetivos, pero eso puede ir desde, qué sé yo, desde enfermedades orgánicas, muchas veces se ve eso. O sea, por eso la salud mental a veces aparece y viene siempre con la salud. Digamos, el cuerpo se juega en todas estas cosas, no es solamente la mente, digamos, o los pensamientos o los afectos. El cuerpo se ve afectado y creo que fuertemente y que muchas veces las consultas de salud mental en realidad vienen primero a clínica médica o a las especialidades médicas y a veces cuando los médicos, que también en general tienen, muchos de ellos, mucha sensibilidad a estas cosas, pueden encontrar la manera de, además de tratar la cuestión médica, derivar o rederivar el problema a los servicios de psicopatología o de salud mental. Pero muchas veces yo creo que se manifiesta a través de cuestiones corporales, ¿no? Desde cuestiones corporales concretas, que pueden ser enfermedades, digamos, con nombre y apellido, hasta cuestiones como, bueno, los llamados, está muy de moda llamar ataques de pánico, o sea que son en realidad ataques de ansiedad, ataques de angustia, con síntomas físicos la mayor parte de las veces, de lo más variados, que pueden ir desde malestares digestivos, mareos, sensaciones raras, bueno, montones de cosas que hacen son manifestaciones muchas veces de la angustia y de la tensión que te decía, o de estados anímicos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces y no tengo estadísticas realmente, pero por lo que uno escucha, muchas veces se manifiesta, y las consultas vienen por ese tipo de cosas, donde, bueno, un recurso es, bueno, dar medicación para tapar la angustia, pero también, por suerte, en los hospitales y en Argentina existen los espacios de escucha y existen los espacios donde se le puede dar otra deriva a esas cosas. Leonardo, ¿cuál es el punto a sugerir? Porque acá sin la intervención del Estado, con una decisión política potente, no se puede revertir una situación que tiene un increscendo en cuanto a la angustia, en cuanto a ese encierro que sufre el sujeto al no encontrar salidas, al no ver perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué sería la sugerencia? Rodearse en la familia, rodearse en los amigos, rodearse en el núcleo del trabajo, hablar, exteriorizarlo, charlarlo. El otro día me decía un médico gastroenterólogo del Hospital San Martín de la Plata que han crecido muchísimo las consultas por casos que tienen que ver con la colitis. La colitis ulcerosa,
Bueno, colon irritable, sí. exactamente. Bueno, esto tiene que ver con estas manifestaciones físicas que yo te decía, sí. Y han aumentado y probablemente, y se han agravado además en muchas circunstancias. Pues decís, ¿qué se hace en esto? Yo creo que acá es fundamental la cosa de las redes, no las redes sociales, No, internet, las redes en el las barrio, redes de en casa. verdad, las redes comunitarias, la cuestión familiar, la cuestión comunitaria, la cuestión barrial, donde a veces el hospital trata, y a veces lo logra y a veces más o menos, pero bueno, con los recursos que hay, se trata de paliar justamente que en estos vínculos comunitarios y sociales muchas veces, bueno, hay unos agujeros tremendos a nivel de las instituciones, a nivel de los sustentos, a nivel de... Pero me parece que sí, que lo que hay que tratar es de evitar el aislamiento y de evitar el encierro. Si yo tuviera que dar, sí, una especie de receta... No encerrarse de ninguna manera. No encerrarse. Yo Hablar, creo que hablar, buscar con quién, buscar ayuda y que todo lo que hace al encierro agrava las cosas. Y ahí también la otra, por supuesto, la otra deriva es el tema de los consumos, las llamadas adicciones o consumos o abusos de sustancias que puede ir, sobre todo el alcohol, que es uno de los en realidad el problema más grave es el alcohol. El alcoholismo tanto en jóvenes como en adultos, y después, bueno, todo lo que es drogas en general, sustancias, etcétera. Pero es otra de las derivas que esto toma y que a veces es un modo, pero muy precario y muy poco saludable de hacer vínculos también, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos acá una sesión, ¿sí? El doctor Leonardo nos está atendiendo, ¿sí? Nos quedan 4 minutos de sesión. Y, bueno, ahora están de moda las sesiones cortas, así ¿no? que sí. Todo es corto ahora. Sí. Y la pregunta sería, a ver, ¿cómo ves lo inmediato, el destino de este colectivo, del sujeto social? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista sanitario? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de su salud mental? O sea, dicen que recomponer después de un ciclo de mucha crisis, volver a dar empoderamiento, fortalecimiento a los sujetos, pueden llevarle al Estado activísimamente muchísimos años. Sí, es muy probable que eso ocurra, está ocurriendo. Y ahora, yo creo que tenemos un par de cosas a favor. O sea, ayer leía justo anoche, una declaración de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que yo también soy miembro de APSA, que tiene una posición muy lúcida, me parece, y muy crítica también al respecto de la situación, donde decía, bueno, hay una serie de normativas que la Dirección de Salud Mental baja para implementar la ley de salud mental. Dice, esas normativas son incumplibles. Mientras no haya presupuesto y no haya dispositivos y no haya capacitación y no haya toda una serie de cuestiones que tienen que haber, esto, dice la declaración, es ciencia ficción, en el peor sentido de la palabra. Yo creo que sí, que puede llevar mucho tiempo. Lo que tenemos a favor es, ¿cómo te diría?, el material humano. Yo creo que quiero del lado de ustedes, del lado de los profesionales, de la gente, la gente que yo tengo una enorme admiración por la gente que trabaja día a día en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos como de avanzada, y que son los que realmente están en contacto con esto, y me parece que es bueno. Y que además hay en la Argentina una larga tradición de salud mental con un sentido muy abierto, de que no se restringe a la psiquiatría o a la medicación, sino que hay un concepto amplio, tanto en Buenos Aires como en otros lugares en el interior del país. Hay toda una larga tradición de esto y eso es algo que puede ser a favor, pero sí, seguramente que va a llevar, porque recomponer una estructura que está tan deteriorada, tan lastimada, como te decía, yo creo que sí, que eso va a llevar no solo tiempo, va a llevar esfuerzo, requiere recursos, recursos económicos, recursos edilicios, recursos, o sea, hacer hospitales de día, casas de medio camino, o sea, todo lo que se necesita para implementar una ley de salud mental que, si bien puede tener cuestiones objetables, es muy saludable. Y también la universidad, ya que la mencionaste, quiero... ¿Lo podemos dedicar unos minutos luego a la universidad? Sí, cómo no. Leonardo Leibson
¿Lo pronuncié bien? Sí. Bien, es psicoanalista, psiquiatra y profesor adjunto regular de la cátedra de psicopatología, mucho más, después lo decimos. Yo quiero compartir que nos ayude a pensar este momento de nuestra existencia, de lo que nos está pasando, de lo mal que nos sentimos y cómo compartirlo, entenderlo y entrar a meter un poco de solución colectiva en esta segunda parte de la charla. Aquí termina la primera entrevista. 1. La 2 la vas a ver en estos días. Nosotros te despedimos, te decimos hasta luego nomás cuando vuelvas a encontrar el material y poder ver la 2 y después difundir por todas las redes. Gracias. Al contrario.